Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola bellas, hoy tenemos un podcast súper especial y es que tenemos aquí a Martina, que es una de las terapeutas de nuestra terapia grupal. Estoy súper contenta de tenerte aquí, Bonica, y de que te puedan conocer al otro lado. Bienvenida. Muchas gracias, Deseando hablar contigo de un montón de cosas, porque estamos las dos ahí con las grupales y ver un poquito cómo las vives tú. Y nada, me encantaría empezar invitándote a que nos cuentes un poquito qué haces, quién eres, para que todas las mujeres que estén ahí al otro lado te conozcan un poquito más. Muy bien, yo encantada de hablar de este tema porque la terapia grupal es algo que me fascina y me apetece mucho dar a conocer el proyecto, ¿no? Yo me formé en psicología y tengo la habilitación sanitaria y luego tengo una especialización en trauma, apego y disociación por el modelo PARC-V de Manuel Hernández. Y nada, llevo varios años enfocando los procesos terapéuticos desde ahí, desde la teoría del apego, la historia de vida, cómo el trauma afecta en nuestra psicología, en nuestra vida y tratando de reparar por ahí, ¿no? Y tengo experiencia en terapia individual, terapia de pareja con adultos, terapia infanto-juvenil y luego terapia grupal. Mi primer contacto con la terapia grupal fue en Estados Unidos como coterapeuta. Eran grupos de personas con adicciones o grupos de personas con trastornos de mental grave y bueno, fue una experiencia muy potente, muy interesante. Ya con vosotras. Qué bonito trabajar con terapia grupal y además tener un equipo para poder compartir, ¿no?, todo lo que vamos viviendo. Pues me encantaría, bueno, qué maravilla toda la experiencia que tienes y qué interesante los Estados Unidos, como que me da un montón de curiosidad por ahí preguntarte. Pero bueno, me gustaría, de toda esa experiencia y desde tu primera experiencia grupal hasta ahora con los grupos, ¿cómo es para ti? ¿Qué es lo que más te sorprende o qué es lo que más te llevas de trabajar con círculos de personas, en este caso ahora círculos de mujeres? Pues varias cosas. En primer lugar, que en la terapia individual es muy importante la toma de conciencia de tus procesos, tus patrones de pensamiento, de comportamiento, tu forma de sentir el mundo. Y cuesta muchas veces darte cuenta de que es tu forma y no la de otros, ¿no? Pero en el grupo eso se hace mucho más rápido. Estás todo el rato compartiendo, comparándote y al ver que tu forma de sentir es diferente a la de tus compañeras va haciendo que el aprendizaje sea mucho más rápido y es súper enriquecedor. Y luego una cuestión que veo súper potente de los grupos es que tú tienes testigos de tu proceso todo el rato, gente que te ve, que ve en tus avances, que te ve en tus días más duros, que te ve cómo te invalidas y te recoge, oye, ojo, mira lo que estás haciendo. Y luego eso se devuelve. O sea, es algo que está vivo todo el rato, ¿no? El estar corregulándonos unas a otras. Y es muy bonito de ver. Y bueno, en el programa ellas van aprendiendo estrategias para regularse solas, herramientas para su vida, pero lo bonito es que ellas las entrenan y las practican juntas. Como un simulacro de la vida, ¿no?, la terapia grupal. Sí, diría que es como una especie de laboratorio, sí, en el que tratamos de controlar las variables para que sea un entorno seguro en el que ellas puedan practicar esa corregulación, en el que se tiene en cuenta pues habilidades, ¿no?, como la comprensión, la validación, la escucha activa, el respeto, ¿no?, de las diferentes vivencias. Has dicho algo muy interesante antes, que es que se ven, ¿no?, se ven reflejadas en otras, y ese proceso de autoconocimiento y de darte cuenta de, ¿no?, ese momento de me he dado cuenta que tengo este patrón, o me estoy dando cuenta que es diferente cuando se hace sola, no sola porque siempre tienes tu terapeuta, ¿no?, que te está corregulando, o sea que la relación terapéutica es con una persona, a que se haga con otras personas. Y cómo, me imagino que es algo que ves tú también en los grupos, cómo a veces ven exactamente un reflejo de ellas y a veces ven el opuesto, ¿no? Y cómo es súper interesante lo que aportan ambos procesos y que eso solo se puede dar en un contexto grupal. Sí, eso pasa todo el rato y es lo más enriquecedor de la terapia, el estar todo el rato viéndote reflejada y viéndote diferente. Y eso te hace también aprender herramientas de las otras.
Eso también es muy curioso, que al compartir tus recursos, tus herramientas y el cómo afrontas la vida, te das cuenta de que lo que tú dices a otras les aporta. Y eres consciente o caes en la cuenta de recursos que tienes que igual no les habías dado importancia. He visto muchas veces en la terapia grupal ese momento de, es que está hablando Ana, ¿no? Por ejemplo, y estoy viendo a mi hermana, ¿no? Como que de repente empiezo a ver perfiles que me cuesta entender, porque como a los humanos nos cuesta en general hablar desde la vulnerabilidad, desde un lugar muy, muy desnudo, y solemos levantar defensas y nos quejamos antes o demandamos antes que abrir nuestros dolores. De repente están viendo a esa hermana, pero desde el dolor, porque el grupo siempre está sacando esa vulnerabilidad, y creo que es muy bonito ver cómo pueden de repente ver a su propio mundo con otros ojos, solo a través del grupo. Es verdad lo que dices, porque al final ahí lo que estamos trabajando es que las chicas sean capaces de conectar con su necesidad original, ¿no? Entonces que ellas vayan generando una empatía con esa necesidad. Entonces al final todas esas estrategias de demanda, de reproche, de exigencia, como que van perdiendo volumen y empiezas a ver a la gente desde ahí, desde la necesidad. Y eso te ayuda también a aplicarlo en tu vida fuera, que igual en tu vida fuera tu hermana o tu madre reprocha, demanda, pero has aprendido otras habilidades para ver más allá de lo que hay en esa estrategia, ¿no? Si lo llevamos eso a ese concepto de corregulación que trabajamos mucho con él, ¿cómo ayuda el grupo en ese sentido, y con esto que estamos comentando, a que ellas se corregulen? ¿Cómo ayudan estas piezas a construir ese espacio seguro o a que se dé esa corregulación? Pues depende mucho también del perfil de cada chica, ¿no? Hay personas que vienen con una dificultad para conectar, para presentarse ante otros, ¿no? Entonces ya el propio grupo es un disparador, un desregulador. Entonces lo que tratamos es que se active y se regule todo el rato. Entonces de esa manera se va sanando. Y para las personas para las que es difícil hacer este ejercicio, ¿no? de conectar, hay un montón de disparadores, ¿no? Si estoy mucho rato callada, o si de repente hablo demasiado tiempo, o si la terapeuta o una compañera no me da el turno de palabra, no soy capaz de hablar, o que no me siento importante, o que me comparo con las historias de otras y no me siento lo suficiente. O sea, es alucinante, ¿no? La cantidad de cosas que salen y que se van reparando. Y lo interesante es que esto no es que salga en el grupo. O sea, el grupo pone en evidencia cosas que salen en la vida real. O sea, todo esto que estás comentando, a esos mismos perfiles, en un contexto social que puede ser laboral, familiar, una comida. O sea, todo esto que estás contando, que el grupo lo verbaliza, lo recoge y se encarga, realmente lo estamos viviendo todo el rato en nuestras vidas. Claro, pero en nuestras vidas no lo activamos y lo reparamos. Claro. En el grupo tratamos de hacer eso. ¿Y qué pasa en las vidas si no lo reparamos? Bueno, al final se van acumulando esas heridas, esos dolores, ¿no? Me voy anclando en patrones de comportamiento que quizás no me ayudan a crear seguridad relacional en los vínculos. Que al final la habilidad básica que aprendemos con estos grupos es crear seguridad relacional, que es lo que todos queremos, para poder tener un equilibrio, ¿no? Entre nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra relación con nosotras mismas. Entonces, para esos perfiles que el grupo o un contexto social es detonante, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que aprender esas habilidades en un contexto que te está todo el rato, ¿no? despertando esas heridas para que tú tengas la oportunidad de calmarlas, es un poco un reto, porque para muchas chicas es un reto, pero al final es súper sanador, es lo que realmente repara, el tener una experiencia correctiva de lo que siempre te ha pasado sin que pudieras dar una respuesta diferente. También porque las chicas, las conversaciones que se crean van funcionando como un bálsamo, porque las chicas se entrenan, ¿no? para darte una respuesta que tú necesitas para sentirte bien. Qué interesante eso que mencionas de la experiencia correctiva, porque es como enseñarle a tu cerebro, tu sistema nervioso, que sí existe otro camino, ¿no? Como que otra cosa es posible, y como el poder sentir literal algo diferente a lo que estoy acostumbrada a perpetuar o a que se repita, es como el primer paso hacia el cambio. Sí, porque hay una cosa que es básica, que somos seres sociales y la conexión social es indispensable para la salud emocional y física.
pero hay muchas personas que por su historia no pueden disfrutar de eso porque la conexión es un lugar inseguro. Entonces, bueno, el otro día escuchaba esta frase que es muy bonita, que lo mejor que te puede pasar en la vida es un ser humano y lo peor que te puede pasar en la vida es un ser humano. ¿Y realmente podemos vivir solos? Pues no lo sé, yo creo que no, ¿no? Necesitamos de otros, necesitamos la ayuda de otros, la comprensión, la mirada. Y cuando esto no se da, o si vamos un poquito al origen de qué hace que las relaciones sociales sean un lugar de amenaza, como acabas de mencionar, ¿cuál sería el origen de ese lugar? Bueno, es importante remontarse a la infancia. Al final nuestros esquemas emocionales se crean con nuestros cuidadores en nuestras primeras relaciones sociales, ¿no? Luego, si tengo la suerte de que tengo un buen grupo de amigos en el colegio o en la adolescencia, hay cosas que puedo reparar. Pero muchas veces tener una mala experiencia en la infancia me predispone a seguir acumulando malas experiencias. ¿Y qué es esto, no? De que tu mundo emocional se crea con tus cuidadores. Pues depende de las habilidades emocionales que tengan tus padres para corregularte, para corregularse contigo, mejor dicho. Ejemplos. Padres que son muy distantes o muy rechazantes, fríos, que no te acogen, ¿no? Que no te miran o que no mentalizan con lo que tú necesitas. Puede dar lugar a un niño o niña que se regule solo, porque es más fácil, porque es menos doloroso, porque así me ahorro el rechazo, ¿no? Claro. Otro ejemplo, padres muy sobreprotectores que asfixian, que no dejan o no dan lugar al desarrollo individual de la persona. También puede dar lugar a la evitación y a buscar la soledad porque así no me asfixian y me dejan a mi aire. O a lo contrario, a que me vea muy temerosa yo sola y necesite buscar proximidad sí o sí para no sentir esa vulnerabilidad. O sea que conforme lo que vas hablando se empiezan a dibujar como dos tendencias, que bueno, en la teoría de los estilos de apego son 4, pero me gusta verlo desde esa perspectiva de dos tendencias, donde depende del aprendizaje relacional que yo haya hecho, en particular, cómo me autorregulo y corregulo, cuál es el balance de estos dos sitios con mis cuidadores o mis relaciones más íntimas en mi desarrollo, puedo acabar teniendo una tendencia hacia la autorregulación siempre o más, o una tendencia a buscar que me corregulen porque me cuesta autorregularme. ¿Cuáles serían esos dos perfiles? Serían los perfiles evitativos o ansiosos, que en ambos hay inseguridad, ¿no? En ambos hay ansiedad y malestar. Lo que tú dices, unos porque la corregulación con otros les supone un malestar tremendo, entonces eligen la soledad como defensa, y otros porque la soledad les supone un lugar dolorosísimo y eligen la conexión a cualquier precio también como mecanismo, ¿no? Y eso no siempre es una corregulación con otro, porque hay veces que no te estás teniendo en cuenta a ti y a tus necesidades a la hora de estar buscando esa conexión o esa proximidad, porque se hace desde ahí, desde la inseguridad. Claro, o sea, ambos tienen en común que no hay seguridad relacional, o que el vínculo es un lugar de inseguridad, de alguna manera. Y a la hora de aprender esa habilidad de corregularte con los demás, es interesante ver cómo para algunos la soledad es un confort o un refugio, o para otras la soledad es un lugar doloroso. Para los perfiles que la soledad es un lugar doloroso. Tengo algunas pacientes, de hecho hace poco me mandaban un audio, una paciente, una chica que ha pasado por los grupos, que me decía, imagínate, ¿no? Mujer entre 35 y 40, que yo creo que se está creando un nuevo contexto social, cuando a lo mejor hace 20 años la mayoría de la gente pues se casaba en esa época. De repente hay más mujeres que no, o porque no han encontrado a alguien, o porque o porque tienen o no quieren ser madres, pero de repente empieza a encontrarse un nuevo estilo de vida donde puedo tener 30 o 40 y quiero seguir teniendo relaciones, o quiero seguir teniendo esa vida donde a lo mejor la amistad tiene un espacio grande, y de repente
por vivir en pueblos, obviamente Madrid y Barcelona funcionan un poquito diferente, pero a lo mejor si vivo en un pueblo y todas mis amigas están casadas y yo no me he casado aún porque no quiero, porque no lo he encontrado, por lo que sea, y quiero seguir usando esos fines de semana para irme por ahí, para arriba y para abajo, y de repente me encuentro sola y me siento sola y soy alguien que además me cuesta esa soledad, esa soledad detona cosas en mí. Y pueden detonar pensamientos como no valgo, no me quieren o no soy suficiente, o cada una, ¿no? La herida que tenga ahí. Hace poco me preguntan a paciente, bueno, ¿y ahí qué tengo que hacer? ¿No? O sea, tengo que intentar no ser dependiente, o sea, empieza a cuestionar su propia necesidad de vincularse, o tengo que aprender a estar sola, ¿no? Como lo que yo empiezo a ver es una duda de mí misma. O sea, me empiezo a cuestionar quién soy, cuáles son mis necesidades, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahora también en un mundo en el que los consejos están como pipas en el momento que abrimos el Instagram, y empiezan a lo mejor a perder su propio faro, ¿no? De quién soy yo y qué quiero. ¿Qué le dirías a un perfil así, o qué ves ahí? Y entiendo perfectamente que se lo pregunte en un contexto como el que tenemos, ¿no? En el que se abandera tanto el individualismo, los méritos, el llegar solo, el sentirte más fuerte si haces las cosas por ti mismo. Uh-huh. Y la verdad que es una pena que se dé este contexto porque nos aleja de nuestra naturaleza. Entonces, aunque haya un perfil concreto del que me mencionas, para el cual la soledad es un lugar doloroso, la soledad es algo doloroso para todos. No estamos hechos para estar solos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que algunos lo eligen como defensa porque la conexión es peor. Es peor, sí. Pero volviendo al tema, es verdad que lo primero es que una pueda validar que su necesidad es válida, porque lo es, ¿no? Necesitar conectar con otros. Luego es tener en cuenta cómo tú te haces cargo de esa necesidad. Te mueves, conoces gente, eres capaz de hacerlo, tienes recursos para salir, ¿no? y hacer nuevas amistades. Y luego una cuestión muy importante es qué significados asocias tú a la sensación de soledad. Uh-huh. Porque si significa que no vales, que no importas, que te vas a quedar siempre así, pues es que ya no es solo soledad, es soledad más esa vulnerabilidad, ¿no? Asociada. Esa herida, ¿no? Como que la soledad detona una herida que cuando tengo que navegar esos momentos de soledad, porque a veces los hay. Yo creo que algo que nos toca aprender es que hay momentos de soledad en la vida. Uh-huh. El caso es cómo vivimos esos momentos, ¿no? Y si ese momento lo puedo vivir de que, bueno, pues me ha tocado ahora por lo que sea, porque me acabo de mudar, porque varias amigas se han casado, son madres o se han movido, cómo la navego, o que ese lugar me detone una sensación de no valgo, uh-huh, o estoy sola otra vez, ¿no? Hay una señal, de qué. Ahí es importante revisar la historia de cada una, ¿no? Uh-huh. Cómo llegas a la conclusión de que no eres importante cuando estás sola. Probablemente lo has aprendido de pequeña. Porque pasa una cosa, cuando eres pequeña tampoco tienes muchos recursos para pensar sobre las cosas que te pasan. Sí. Tú sientes y sacas conclusiones. Uh-huh. Y a lo mejor te encuentras sola de pequeña o te encuentras con unos padres que no te atienden y piensas, bueno, mejor no molestar. Mejor yo no soy una carga y ya está, ¿no? Y me comporto como los demás esperan que me comporte. Y eso al final crea un significado en ti de no soy suficiente o no soy importante. Pero es una creencia limitante y errónea que se crea en un contexto determinado en el que tú no tienes recursos para pensar otra cosa. Y además es una creencia limitante que está relacionada a una sensación. Uh-huh. Entonces yo diría que es como una experiencia interna general, ¿no? Que es creo que no valgo y siento que no valgo. Y como he relacionado estos dos sitios de pequeñita, que es el malestar, a lo mejor por un rechazo, uh-huh, por un rechazo puede ser que mi madre me diga ese día, ay nena, qué pesa eres, ¿no? Que normalmente cuando nos lo dicen una vez no cala, pero a veces ese mensaje llega varias y llega otra vez y llega otra vez. Hay que pesar y automáticamente lo que aparece después es un malestar, ¿no? Y le doy sentido a ese malestar. Pues soy pesa, pues o soy demasiado. Y empiezan a asociarse esos dos lugares y es interesante como luego en la vida adulta se detonan por otros contextos, ¿no? Uh-huh. Y la soledad puede ser uno. Claro.
Y eso que tú dices es lo difícil, ¿no? Que tú puedes identificar que es una creencia limitante, pero como va asociada a una experiencia interna tan real, es muy difícil deshacerse de ello, ¿no? Por eso es tan importante repararlo activando ese conocimiento o ese contexto de cuál fue tu infancia y cómo fue el origen de esa sensación. ¿Y cómo crees que el grupo ayuda a mujeres a navegar esta situación cuando sale en el contexto grupal? O esta sensación, esta creencia, esta experiencia interna. En primer lugar, al ser una experiencia tan común, ellas se ven reflejadas en otras y ya no se sienten como la oveja negra Sí. del grupo, de la familia. Están viendo a otras mujeres que les pasa exactamente lo mismo y eso alivia mucho. Ver que no eres la única persona que tiene esas dudas, que se pregunta si es demasiado, que se pregunta si no vale, ¿no? Muchas chicas ahí haciéndose esas preguntas. Sí, ¿y cómo crees que les ayuda también a ubicar el origen de esa herida? ¿Cómo crees que les ayuda a poder gestionarla, el saber de dónde viene y el saber que no es verdad? Porque claro, lo que pasa cuando siento eso es que lo siento como una verdad absoluta, o sea, siento que no valgo. ¿Cómo crees que les ayuda a ubicar el origen y ponerle nombre? Bueno, tomando conciencia de cuáles fueron sus necesidades de apego que no fueron satisfechas y al compararse unas con otras, ¿no? Al ver que muchas chicas que tienen estas experiencias ahora en la vida adulta de soledad se correlaciona con experiencias de soledad o insatisfacción de necesidades en la infancia. Entonces, revisitando a esas niñas, podemos tomar conciencia de esa sensación de otra manera, tomar un poquito de distancia. Porque claro, cuando una niña no tiene herramientas, que es lo que falta ahí, hace sentido la situación a su manera, de manera intuitiva, como puede. ¿Cómo crees que corregular con otros en la vida adulta o aprender a relacionarnos o crear seguridad relacional con otros en la vida adulta puede ser un bálsamo para esas heridas cuando aparecen? O sea, yo creo que al final se va reparando esa sensación cuando se activa. Porque lo bueno del grupo es que no es todo el rato cómodo y bonito. Claro. Hay muchos momentos de activación en las que de repente te enfrentas a esas creencias o esa sensación interna, ¿no? Pero se está activando mientras hay otra persona que te está dando una respuesta que te sostiene, que te valida, que te alivia. Entonces, poco a poco se va reparando. Claro, y es justo lo que faltó cuando se construye ese significado. O sea, justo lo que me faltó es cuando sentí esa incomodidad que me hubieran sostenido. Y yo creo que muchas de las heridas son precisamente eso, lugares incómodos, emociones incómodas, que no tenemos sostén para vivirlas de manera segura. Claro, sí, se da esa necesidad faltante, ¿no? Eso que no tuve. Y puedo ir actualizando esa sensación, que igual ya no es tan mía, ¿no? El no sentirme suficiente. Me puedo ir desprendiendo de ella. ¿Y cómo es volver a sentir esos lugares, pero ya no sola? O sea, volver a... Precisamente el origen muchas veces es esa sensación de incomodidad, esa emoción negativa, ese rechazo, pero no sostenido por otros, es decir, sentir emociones negativas en un contexto de inseguridad, y cómo es que el grupo se convierta en ese contexto de seguridad donde puedo, como tú dices, activarme de manera segura con otras personas. Es una pasada porque al final lo que aprendes es a estar más en paz con lo que tú sientes, con las cosas que te pasan, porque las estás viviendo de una forma, pues eso, mucho más segura. Y es el grupo quien te ayuda a vivir eso de forma más segura. Y eso te ayuda en tu relación contigo misma también. Para esos momentos de soledad que decías, que sí o sí, a veces nos va a tocar, ¿no? Entonces, para eso es súper potente también. ¿Y cómo crees que pueden coger ese aprendizaje relacional y traerlo de vuelta a su vida? Porque realmente es como el ultimate goal, ¿no? O sea, venimos aquí al laboratorio, hacemos el simulacro. ¿Cómo traemos esta seguridad de vuelta a nuestras vidas? Claro, ellas al experimentar una forma sana de relacionarse y regularse, ya no les va a valer otra forma, ¿no? Al final van a crear herramientas para crear esa seguridad relacional con otros. Y cuando veo gente que no está disponible o que no me puede dar esa seguridad relacional, a lo mejor ya no estoy tan cómoda sobreadaptándome, que igual es lo que hacía antes. Qué bonito que puedan llevar todo esta... que puedan sentir la seguridad relacional y qué es y qué significa y cómo se construye, que creo que es gran parte de la función del grupo, y que puedan traer eso a su vida, ¿no? Que al final gran parte de lo que hacemos sea
desarrollar habilidades, herramientas, que tengan ejercicios, que tengan pues sí, herramientas para poder construir, o sea, darles ese cemento y ese ladrillico para que luego puedan salir a su vida y construir seguridad relacional en sus propias vidas. Yo siempre les digo que son el 50% de sus relaciones y el 50% de la seguridad relacional está en su mano y que ellas pueden construir eso, ¿no? Y eso es lo que intentamos acompañar en el grupo. Claro, el programa es en parte muy práctico porque tienen habilidades muy concretas a trabajar, pero luego como lo están practicando todo el rato juntas y está todo el rato vivo, ¿no? Eso de estar regulándonos las unas con las otras, es que está todo el rato mencionándose, todo el rato se habla de lo mismo. Entonces llega un punto que lo interiorizan. Que lo integran. Es más, no solo que lo hablemos, sino que está pasando, ¿no? En el momento, y esa es nuestra función como terapeutas, dejar espacio para que esa corregulación se vaya dando cada vez de manera más natural. Tú vas detectando esas posibilidades de conexión o de regulación y las vas uniendo para que ellas puedan experimentarlo in situ, ¿no? Qué bien sienta que otra persona me valide cuando yo me estaba invalidando, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, esa es un poquito la función que tenemos como terapeutas, ir forzando, acompañando, mejor creando dicho, ese espacio para que emerja. Sí, para que lo vivan y lo sientan, porque no es lo mismo hablar, claro, que de repente experimento. Claro, ese es otro tipo de aprendizaje. Sí. Uh-huh. Pues Bonica, un honor y una felicidad compartir este camino contigo y además haberlo compartido en modo de conversación y de charla hoy. Muy feliz de que estés aquí y de que has ahí aportado tu conocimiento y tu experiencia al podcast y que otras mujeres, que pueda llegar a otras mujeres. Y mil gracias, hermosa. Muchas gracias a ti, Guada, y me ha encantado también este ratito y es precioso el proyecto. Mil gracias por estar aquí un día más. Espero que hayas disfrutado mucho de esta entrevista. Ha sido muy especial para mí además porque es una compañera y te veo muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.